sobre la proposición de ley de concordia de la Comunitat Valenciana presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox Cortes Valencianas, con registro de entrada 14.832. Para la presentación del dictamen de la comisión tiene la palabra el presidente de la comisión, el ilustre diputado José María Llanos. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Ilustres señorías, buenos días. Me corresponde, como presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local y por acuerdo de la misma, realizar la presentación del dictamen de la proposición de ley de concordia de la Comunitat Valenciana. El 21 de marzo del año en curso tuvo entrada esta proposición de ley de concordia y que fue presentada por los grupos parlamentarios Vox, Cortes Valencianas y Popular y que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad número 52 de 28 de marzo. El Consell, en la reunión celebrada el 9 de abril de 2024, acordó manifestar a estas Cortes Valencianas su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley publicado en el BOE número 54 de 12 de abril del año en curso. El Pleno de las Cortes Valencianas, en la sesión de 17 de abril de 2024, debatió y aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de concordia con 53 votos a favor frente a 45 en contra. La Mesa del Corts, en la reunión de 22 de abril de 2024 y atendiendo a la tramitación del procedimiento de urgencia de la iniciativa, la transmitió a la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local y acordó la apertura del plazo para la presentación de propuestas de comparecencia de las personas interesadas en la Comisión Especial de Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 117 y 188 del Reglamento del Corts y de la Resolución de carácter general 5.9. El día 3 de mayo tuvieron lugar en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local 12 comparecencias de participación ciudadana en la tramitación de la proposición de ley de concordia de la Comunitat Valenciana. Asimismo, se formularon 15 enmiendas de participación ciudadana. Concluido el trámite de participación, el 21 de mayo de 2024, la muy excelente señora presidenta de las Corts dictó resolución mediante la cual se procedía a la apertura del plazo para la presentación de enmiendas parciales a esta proposición de ley, presentándose un total de 139 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Socialista y Compromís. La Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local se reunió el 27 de junio de 2024 para emitir el dictamen que hoy presento ante sus señorías, sin haberse aprobado ninguna enmienda y que se han mantenido para el Pleno, partiendo del texto de la proposición de ley de concordia, que consta de una exposición de motivos, un título único con 5 preceptos, una disposición adicional primera, 2 disposiciones transitorias, primera y segunda, una disposición derogatoria única, por la que se deroga la Ley 14/2017 del 10 de noviembre de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana y su normativa de desarrollo, así como se disuelven las comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico creadas a consecuencia de la citada ley y cuantas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en la ley que se propone y una disposición final única sobre su entrada en vigor. Quiero agradecer a la Mesa y a todos los miembros de la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local su labor durante la tramitación de esta proposición de ley de concordia de la Comunidad Valenciana. El dictamen de la comisión, que hoy presento ante sus señorías, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Corts número 77 de 3 de julio de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la explicación de posición de cada grupo parlamentario de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Vox Cortes Valencianas tiene la palabra el ilustre diputado David Muñoz.
Cuando quiera. Señorías, hoy es un gran día. El Grupo Parlamentario Vox Cortes Valencianas, al que orgullosamente pertenezco, junto a nuestro socio, el Partido Popular, defendemos hoy definitivamente y vamos a aprobar, por fin y manera definitiva, la Ley de Concordia para la Comunidad Valenciana. Hoy gana la concordia frente a la confrontación. Hoy gana la reconciliación frente al odio. Con esta ley, definitivamente, se trata a todos los españoles, y en este caso a todos los ciudadanos valencianos, por igual, dejando atrás sectarismos, desigualdades y dobles varas de medir. Acabamos con etiquetas y con mentiras. Hemos puesto punto y final a la mal llamada Ley de Memoria Democrática. Y escuchen bien, señorías de la bancada de la izquierda, termina en este pleno la Ley 14/2017 de 10 de noviembre de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana. Va a pasar a formar parte de la historia y queda totalmente derogada. Empiecen a asumirlo. Vox ha llegado para quedarse. Con esta ley, y parece que no ha quedado bien claro durante la tramitación, por tanto hay que repetirlo, con esta ley el terror y los crímenes cometidos por los culpables se persigue por igual y procedemos a defender a las víctimas, a todas las víctimas. Por fin, todas las víctimas, a partir del año 1931, serán consideradas como tales y se extiende la protección de los ciudadanos hasta la actualidad. A partir de ahora no hay víctimas de primera ni víctimas de segunda. Ya no hay distinciones por razón de bandos. A partir de ahora, todas las víctimas van a ser tratadas por igual. Durante toda la tramitación hemos escuchado cómo desde la bancada de la izquierda se utilizaba el término democracia, haciendo referencia a la Segunda República, para otorgarle una especie de patente de corso o supuesta legitimidad moral, incluso llegando a considerarla como pura, como ejemplar. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto hechos que se han reseñado en la comisión, asesinatos, que muestran lo alejados que están de la realidad histórica. La Segunda República era un sistema político que pretendía, sí, ser democrático, pero que no garantizó que no se cometieran desmanes, persecuciones, atentados, terrorismo, ejecuciones, etc. Y ellos lo llaman, vinieron a decir, democracia imperfecta. Sin embargo, deja mucho que desear un sistema que no garantiza el cumplimiento de derechos y libertades y no puede ser un ejemplo para nadie. Para nadie que se considere demócrata, claro. Como ya afirmó en este hemiciclo el síndico de mi grupo parlamentario, esta ley no hubiera hecho falta. Y no hubiera hecho falta si ustedes no hubieran destrozado el consenso, ese consenso del que hablan muchas veces, hace poco acaban de estar hablando del mismo, pero en el que no creen. Si ustedes no hubieran aprobado una ley sectaria, una ley hipócrita, esta ley de concordia no haría falta. Porque a ustedes no les interesa ni la ley de amnistía del 77, con el paso de un sistema político a otro y que supuso un borrón y cuenta nueva para los españoles. A ustedes les da igual el enfrentamiento entre amigos y familias, la persecución, la revancha, antes, después, durante y después de la guerra civil fratricida que sufrieron nuestros abuelos y algunos de nuestros padres. Les da igual. A ustedes lo que les importa, no les importa tampoco el llamado espíritu de la transición, que supuso una reforma democrática en el año 78 a favor de la reconciliación de los españoles. Pues miren, precisamente esta ley lo que pretende es tratar exactamente igual a todos los españoles, los de entonces, los de ahora y los que vendrán, víctimas de unos culpables. Porque los malos son todos malos, vengan de donde vengan, y los buenos, las víctimas, son todos buenos, las víctimas. Y todas las víctimas merecen ser objeto de protección y reconocimiento por nuestra parte. Ustedes aprobaron una ley que distinguía entre españoles y ahora acusan e insultan a quienes defendemos y aprobamos una ley que iguala a los españoles. Mientras ustedes nos acusan de totalitarios y fascistas, no toleran que otros piensen de forma diferente, no respetan otras opiniones, no las respetan, otras formas de ver la vida. Los totalitarios y los fascistas son ustedes. Mientras yo creo que es enriquecedor
que ustedes piensen de forma diferente a la mía, que la alternancia política es sana democráticamente y que los distintos partidos representan diversas sensibilidades y todas esas sensibilidades deben ser respetadas, ustedes no aceptan a aquellos que piensan diferente. Y ejemplos hay: pedradas, cordones sanitarios, etcétera, insultos en este mismo hemiciclo a mansalva. Y no intenten confundir al personal. La verdad es que cuando no existía Vox, ustedes eran la extrema derecha. Después fue Ciudadanos y después es Vox. En definitiva, ¿qué es la extrema derecha? Todo el que no piense como ellos y todo el que no haga lo que ellos quieren. Miren, ejecutar a una persona por ir a misa o defender unas ideas o tener unas tierras es tan grave como ejecutar a alguien por lo contrario, exactamente igual. Así lo entendieron los políticos que nos precedieron, pero ustedes no lo han aceptado y nosotros con esta ley se lo recordamos. Solo hay paz, solo hay concordia cuando hay justicia, y la justicia lo es si es para todos. Hoy, de manera definitiva, cumplimos una promesa que hicimos a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana: acabar con la infamia de la ley de desmemoria democrática. Hoy avanzamos hacia la reconciliación, la concordia y la paz social frente al sectarismo, el odio y el rencor que ustedes introdujeron en esa ley que ahora desaparece. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Compromís tiene la palabra la ilustre diputada Isaura Navarro. Gràcies, presidenta. Sense memòria no hi ha democràcia. Finalment, s'han atrevit a portar així això que diuen que és una llei. No és una llei, és una mentira, és un panfleto franquista, és una absoluta vergonya. I l'única cosa que conté això, l'única cosa que conté és la derogació d'això, que sí que és una llei carregada de drets que vostès avui deroguen. Drets de la ciutadania, drets humans, drets del poble valencià. Tot això, tot. I sí, de totes les víctimes. Per suposar que vostè no se l'ha ni llegit, esta llei, no se l'ha ni llegit. Deroguen la rehabilitació, el reconeixement, la reparació de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme del poble valencià. Deroguen vostès el dret a la memòria col·lectiva, a la nostra memòria com a societat. Deroguen el dret a conèixer la nostra història i donen suport al negacionisme, a les falsificacions de la història. Deroguen, en definitiva, el dret a la veritat, a la justícia i a la reparació, perquè vostès volen que torne a passar, perquè són dignes hereus del franquisme. I això és el que han vingut així a contar-nos. I presenten una llei de concòrdia franquista, que és l'única concòrdia que té la seva llei. Concòrdia franquista. I s'allunyen dels valors democràtics, dels drets constitucionals, dels drets humans, com li ha dit Nacions Unides, els relators en un informe, com li diu també el Consell Valencià de Cultura, com li diuen les universitats públiques, els departaments d'Història. Per a vostès els té igual. I ens volen així marcar com els rojos. Pues sí, mire, jo soc filla de rojos, de sublevats, de lluitadors per la democràcia, filla i neta de republicans, filla i neta de lluitadors, com dic, de la democràcia. I per això estic molt orgullosa d'on vinc. D'on ve vostè i a qui representa vostè. Ve així a condenar el franquisme? No, no ho vol fer i el que volen és derogar la condena al franquisme.
diguen de quin costat ha estat i no vinga a inventar-se res. La realitat és que nosaltres, des de l'esquerra, els rojos, el que representem sempre són els avanços i créixer en drets, drets que no competeixen mai en altres drets, per suposat. I vostès sempre estan en contra d'aquests avanços, com va passar en la transició, que ara parla de la transició. En la transició estigueren en contra, i assassinant sindicalistes i advocats com els d'Atocha, en la Constitució, que la votaren en contra, en el divorci, que el votaren en contra, el matrimoni igualitari, en contra, l'avortament, en contra, i ara, memòria democràtica, en contra també, perquè no volen drets, dignes representants i hereus del franquisme. I això venen així a dir-ho en esta ciutat que va lluitar per la democràcia i va ser capital de la República. Avui, testimoni de les seues vergonyes i els seus despropòsits. Jo, la veritat és que el que vull és agrair a totes les persones que porten anys reivindicant el nostre dret a la memòria, les persones que simbolitzen la lluita per la democràcia, des de la transició, des de la dictadura. Gràcies, gràcies per tot aquest treball. No deixarem mai de lluitar pel nostre dret a la memòria, perquè és el dret a la democràcia. Gràcies. I venen així a qüestionar la primera forma democràtica de govern de l'Espanya del segle XX, un règim democràtic en el que van ser cridats a participar per primera vegada les dones, les dones que la dictadura condenava a minoria d'edat permanent, tancades en les seues cases. En la república les dones aconseguiren els seus drets, el dret a votar, que per suposat també vostès en contra. Una democràcia homologable a la resta de democràcies al mateix temps que va aprovar una Constitució de les més avançades de l'època, en un pla de transformacions socials, econòmiques, educatives i culturals. I després la dictadura se va dedicar a perseguir tots aquests avanços i a les persones que els havien defensat. Sí, senyor, a les persones que els havien defensat. I vostès venen així a oficialitzar tota aquesta dictadura del terror, la vulneració de drets humans, els crims de lesa humanitat, assassinats, persecucions i genocidi polític que va patir Espanya. Presenten un Glòria a Franco i una venjança per haver-lo tret del Valle dels Caiguts. És per això que vostès no tindran mai el nostre vot. Mai, mai. Des de Compromís condenem la dictadura i volem que la ciutadania conega la nostra història. Volem que se sàpiga que se tancaven a les dones per ser indignes filles de la seva pàtria i que es coneguen els llocs d'aquestes infàmies. Volem que es conega la trama de bebès i que s'ajudi a les famílies a recuperar els seus familiars. Volem que es conega el paper de l'Església i les monges que formaven part de totes aquestes trames. Volem que se recupere la història de les persones que van ser assassinades, perseguides, dels sindicalistes, dels obrers, dels treballadors, dels demòcrates i dels lliurepensadors. Volem reconèixer i reparar la memòria de les persones que van patir persecució per la seva orientació sexual, per la seva identitat sexual. És una qüestió de dignitat. La dignitat, per cert, que mereixen les persones que han hagut d'acudir a tribunals argentins perquè els espanyols no troben empat perquè s'investiguen els casos de crims de franquisme patits pels seus familiars. Des de Compromís donem suport a les causes judicials contra els crims del franquisme i que s'entenga la derogació de la llei d'amnistia que no pot aplicar-se a crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura. És molt senzill. Apostem per la democràcia, per una democràcia plena. Per què aposten vostès? Gràcies, senyora Navarro. Moltes gràcies. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la ilustre diputada Mercedes Caballero. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Quisiera empezar mi intervención saludando a los familiares de las víctimas y a las asociaciones memorialistas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Señorías, blanquear el franquismo, igualar dictadura con democracia, olvidar la procedencia o circunstancias de las víctimas, desproteger derechos humanos o mentir en el relato de la historia, todo eso es eludir la responsabilidad de quien elige a un gobierno. Y eso es lo que hoy va a pasar en la Comunitat Valenciana con el gobierno de PP y Vox. Señorías, la etapa de Mazón pasará a la historia por su negacionismo y por ponerle la alfombra roja a los amigos de Le Pen. Y mientras Europa se rebela y la voz del pueblo francés se alza contra la extrema derecha, aquí siguen alimentando a la bestia. Señorías, en el 2001 iniciaron su camino muchas de las asociaciones memorialistas que ustedes ahora llaman cortijos, sin que nadie las apoyara, contra lo políticamente correcto. En el 2002, en este Corts, mi compañero, el diputado Pepe Camarasa, pedía el reconocimiento explícito para Peseta Aleixandre y un diputado del Partido Popular, hoy portavoz, le negaba la mayor, argumentando que todos ya sabían de la inocencia del rector y que no hacía falta que nadie lo refrendase. Siguieron después negando al PAN, incluso con las leyes de memoria de José Luis Rodríguez Zapatero aprobada. Eso sin recordar o sin olvidar los 0 euros de los gobiernos de M. Rajoy. Menos mal que hoy el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y está comprometido con la memoria democrática. 10 años, señorías, 10 años nos costó tener una ley para poder empezar a cumplir nuestra deuda con la democracia, con la ciudadanía. Y hoy aquí se vuelven a los viejos métodos de la causa general. Maquillar la historia, legitimar el franquismo, justificar el golpe de Estado y criminalizar la República y a todos aquellos que la defendieron. Y encima se hace utilizando a las víctimas de ETA, a las personas asesinadas por el terrorismo, porque si ustedes le tuvieran el mínimo de respeto a los asesinados por ETA, no los enfrentarían con las víctimas de la memoria. Yo sí me acuerdo de la angustia por el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y solo por cumplir su memoria debería avergonzarles utilizar a las víctimas de ETA en esta tribuna. Señorías, las leyes de la memoria, la estatal y la autonómica, han funcionado a la perfección. Se han exhumado fosas comunes de personas fusiladas por su oposición al franquismo, pero también se han recuperado restos de personas que el franquismo olvidó. Se han reparado injusticias como la que se daba en esta ciudad, que a pocos metros de la avenida Peseta Aleixandre había una calle con el nombre del que lo denunció, con el médico falangista Marco Merenciano. Se han reparado, se han eliminado vestigios. Con el banco de ADN hemos podido hacer que se encuentren personas, hermanos, que fueron robados de las entrañas de su madre, de sus madres. Hemos posibilitado que investigadoras saquen a la luz historias de nuestras madres como las vividas en los centros del patronato de las mujeres. Y eso sí era intromisión del Estado en la vida de las mujeres, en la vida en sus casas y hasta en sus alcobas. Nuestros jóvenes conocen hoy la verdad de un régimen que se estudiaba maquillado, que todo era perfecto, que la guerra era la única solución para acabar con esa maldita república. Pero queda mucho por hacer, señorías. Y entre otras cosas, queda por hacer el reconocimiento a futbolistas, personas referentes a los que algunas llaman imbéciles
y que se enfrentaron ya en su momento a la extrema derecha, como el valenciano Sergio Manzanera. 24 horas después de los fusilamientos del 26 de septiembre del 75, Sergio Manzanera saltó al terreno de juego en un Sporting Elche con un brazalete negro. Un brazalete no, eran los cordones negros de unas zapatillas. ¿Saben lo que pasó? Que la Guardia Civil le obligó a quitárselo, que tuvo amenazas de muerte de la extrema derecha y que le multaron con 100.000 de las antiguas pesetas. O como el levantinista Antonio Calpe. ¿Saben qué pasó con Antonio Calpe? Antonio Calpe en el 66 militaba en las filas del Real Madrid. Fue campeón de la Copa de Europa y se negó a ir al Pardo a darle la mano al asesino de su tío. Señorías, ustedes aprobarán la ley de la infamia. Ustedes la aprobarán. Y nosotros seguiremos el camino del pueblo francés, siendo la voz de los que claman por la verdad, por la justicia y por la reparación. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la ilustre diputada Marisa Gallo. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Quiero empezar esta intervención agradeciendo a todas y cada una de las personas que han participado de esta ley. Dar las gracias al personal de Relaciones Institucionales y de Transparencia, con su secretario autonómico a la cabeza, por su minucioso trabajo. A los trabajadores del Partido Popular y, por supuesto, hacer extensivo a los trabajadores de esta casa, a todos los comparecientes sin exclusión y a las enmiendas presentadas en el periodo de exposición pública. También a todos los ponentes de cada grupo que han participado de esta ley. Los debates podrán ser tensos y las discrepancias abismales, pero nos hemos de sentir afortunados porque podemos debatir, porque ejercemos nuestra libertad de expresión y de pensamiento gracias a la Constitución española. Afortunados y con la responsabilidad de no fallar a todos nuestros antepasados políticos que trabajaron con generosidad para que hoy nosotros estemos aquí. Señorías, hemos propuesto una ley restaurativa, por encima de revanchismos. La ley de memoria que realizó el Gobierno del Botánico hizo de una cuestión de justicia, recuerdo y respeto un elemento de confrontación ideológica. Proponemos una ley que busca ensalzar la concordia y aprender de una vez a no sembrar discordia. La nueva ley de concordia reconoce el derecho a las exhumaciones e identificación de las personas desaparecidas. La firma del nuevo convenio con Fisabio supondrá continuar con dichas labores. Hemos trabajado esta ley para que nuestra historia, toda nuestra historia, sea conocida sin sectarismos ni intereses partidistas. La nueva ley de concordia reconoce el acceso a toda la documentación existente sobre las víctimas y establece nuevas garantías para la protección de los lugares de objeto de violencia política y social. Proponemos esta ley que se desarrollará reglamentariamente, donde la educación será el eje de todo. Las víctimas lo son con independencia de las manos y del lugar donde fueron asesinadas. Y esta ley de concordia tiene como uno de sus objetivos construir un modelo basado en el respeto a la dignidad humana y en la convivencia y excluyendo la confrontación partidista. No podemos seguir mirando a un lado mientras nuestros jóvenes son desconocedores de nuestra historia más reciente. Tenemos que revertir datos, una cifra como la del 64% de jóvenes que desconocen quién fue
ese chico de 29 años al que ETA secuestró cogiendo un Cercanías y que ejecutó con 2 disparos en la nuca. Queremos que conozcan también a las víctimas, a las 11 víctimas de la Comunidad Valenciana que ETA ejecutó y que a día de hoy siguen sin esclarecerse. Pero también queremos que nuestros jóvenes conozcan el espíritu de Hermoa o que no se vean en la obligación, como es el caso de la nieta de Fernando Mújica, histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi, ejecutado por ETA, a tener que crear una plataforma de jóvenes para luchar contra el olvido y el silencio, para que no se olvide el asesinato de su abuelo. En una reciente entrevista, Claudia Mújica denunció la existencia de un clima de autocensura donde no hay libertad de expresión para hablar sobre ETA y sus crímenes. La manipulación de la historia por parte de Bildu, que pretenden presentar a los terroristas como héroes. La falta de medidas por parte de las instituciones para combatir el enaltecimiento del terrorismo y garantizar la reparación de las víctimas. Que no se hable de los 200.000 vascos que se tuvieron que exiliar y que muchos de ellos residentes desde entonces aquí entre nosotros en la Comunidad Valenciana. La nueva Ley de Concordia establece un marco jurídico y estable y suficiente para desarrollar políticas de concordia democrática a través de la vía reglamentaria. Con la unidad de concordia se profundizará también en las minorías, una tarea inacabada y en la que debemos trabajar. Esta ley luchará contra el antisemitismo, el antigitanismo y la islamofobia. Esta unidad será la encargada de seguir trabajando para esclarecer los casos de bebés robados y ayudar a las investigaciones que sigan del Patronato de la Mujer. También de continuar el trabajo de los fusilamientos de Paterna o de los 400 valencianos en los campos que murieron en los campos de concentración nazi. Díganme entonces, señorías de la oposición, ¿por qué se posicionan en contra de la Ley de Concordia? Si las exhumaciones siguen y seguirán, si el catálogo de vestigios se mantiene, si se busca la reparación por encima del revanchismo. Solo resta preguntar, ¿están en contra del reconocimiento de todas las víctimas de la violencia social, política o de terrorismo? ¿Están en contra de que se investigue la persecución por carácter religioso o por pensamiento ideológico? ¿Están en contra del espíritu de la transición y de la concordia con la que los españoles nos abrazamos para dejar atrás la época más oscura de nuestro país? ¿Siguen pensando que hay víctimas de primera y de segunda? ¿No creen que todas las víctimas merecen reparación independientemente de las manos de sus asesinos? ¿Están en contra de que las asociaciones memorialistas reciban subvenciones? ¿O es que están en contra de que las reciban además asociaciones representantes de víctimas de cualquier tipo de odio? Pero como lo que queremos es que prevalezca la concordia, quiero finalizar con esta frase de Adolfo Suárez en 1969 y la quiero verbalizar a modo de deseo por el bien de nuestra salud democrática y el bien de nuestros ciudadanos. Agradeceré, busquen siempre las cosas que les unen y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que les separan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora al segundo turno de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Vox Cortes Valencianas tiene la palabra el ilustre diputado David Muñoz. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, desearía agradecer el tono de cada uno de los discursos que demuestra quién tiene odio, quién está cargado de odio y de rencor y quiénes estamos intentando buscar el consenso y la concordia. Que insisten en que yo quiero volver a una época, dicen que quiero volver a esa época, ustedes eran tan viejos, pero es que yo no lo soy. Mire, es que yo nací en el 77, no puedo volver a una época que no he conocido, que está muy lejos para mí. Fíjese,
fíjese, sí, quizá la Edad Media, quizá alguno sea de la Edad Media, pero es que yo esa época no la he vivido. Les recuerdo, fíjense, de mi época, les recuerdo una película que ahora se va a reeditar, se la aconsejo, es muy chula, Beetlejuice. No repitan tantas veces a Franco, no vaya a ser que nos dé un susto a todos y aparezca. No lo repitan tantas veces, por favor, porque lo repiten ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de Miguel Ángel Blanco? Pero pactan con ETA. No sé qué recuerdo es ese de Miguel Ángel Blanco cuando pactamos con ETA, no lo entiendo. Fíjense, mis recuerdos, a partir del año 77, un poquito después, porque al 77 nací, pues son el 1, 2, 3, el Barrio Sésamo y los Trotamúsicos, no sé, cosas que no tienen nada que ver con lo que ustedes quieren imponer a la gente que nosotros tenemos en la cabeza. Ustedes quieren poner la etiqueta y se les resbala la etiqueta. Y están constantemente intentando poner la etiqueta Vox y se les resbala la etiqueta y se les cae al suelo. ¿Y por qué se les cae al suelo? Pues porque cuando se adoptan medidas y se empieza a gestionar y se empiezan a aprobar leyes, pues cae su relato, pero estrepitosamente contra el suelo. Ese relato de la extrema derecha y la derecha extrema. Fíjense, y reconocer, que deberían hacerlo, que durante la Segunda República, esto es un hecho histórico, no es un hecho ideológico, no es historia, memoria histórica, no es ideológico, es histórico. Se asesinaron a más de 30.000 religiosos, fueron asesinados durante la Segunda República y durante la Guerra Civil, pues esto es un verdadero genocidio. Oiga, y hay víctimas, claro, y esas víctimas las queremos reconocer. ¿Hay algo malo en reconocer a esas víctimas? ¿Algo malo? ¿Pasa algo por reconocer a esas víctimas de manos de sus verdugos? No lo entiendo. No sé si la señora Caballero va a seguir al pueblo francés en los disturbios de las calles o en qué, porque, vamos, el resultado electoral, hay diputados, pero también hay votos, ¿eh? Y en cualquier caso, yo también quiero hacer un homenaje a los futbolistas, a esos futbolistas que van a ver la final de la Eurocopa desde el banquillo, esos. Por último, quiero agradecer a los participantes en la comisión, incluso a los que nos insultan, a los participantes portavoces que nos insultan, a los comparecientes que vinieron y que nos dieron luz de muchas de las cuestiones que luego en el desarrollo de la ley vamos a tener en cuenta y que tendremos que tener en cuenta, y a todo el staff de Vox, a mis compañeros y el staff de apoyo que han estado ayudándonos en durante todo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Compromís tiene la palabra la ilustre diputada Isaura Navarro. Cuando quiera. Pues mire, señor de Vox, no és odi, no. És indignació, és ràbia per la derogació de drets humans al País Valencià. Ho entén vostè? És un problema de democràcia. Això va de defensar la dictadura o defensar la democràcia. I nosaltres estem del costat de la democràcia. Mire vostè, li parega a vostè el que li parega. Sempre del costat de la democràcia. I sense memòria no n'hi ha democràcia. I en una memòria inventada com la seua, de puro delirio, tampoc n'hi ha democràcia. I per cert, vindre ací i pujar a esta trona a burlar-se del treball que han pogut fer els historiadors en democràcia és una absoluta vergonya. I vostè hauria de demanar perdó per totes les atrocitats que diu. I per cert, els compareixents, com pot parlar dels compareixents? Señora Navarro, un segundo. Le ruego a los diputados que no interactúen con la persona que está interviniendo. Por favor, mantengamos silencio y escuchemos a quien está interviniendo. Muchas gracias. Gràcies. Continúe. Els compareixents, així n'hi ha molts dels compareixents que vingueren. No s'ha admès ni una esmena de les coses que varen plantejar. I parla així dels compareixents, no els van ni escoltar perquè no volen escoltar la veritat i estem davant d'una pura derogació de drets. No s'amplia ni un dret per a ningú, amagat darrere de parlar del terrorisme. Com a més, si s'estiguera competint en drets,
com si estiguera competint en drets. Afortunadament, a l'estat espanyol, les víctimes del terrorisme sempre han estat reconegudes i emparades i reparades per lleis autonòmiques i estatals. No tenen vostès vergonya de traure així a les víctimes del terrorisme per a llevar-li drets a les víctimes de la dictadura, a les víctimes del franquisme. Tenen molt poca vergonya, perquè, com dic, totes les lleis, a més, totes les lleis de memòria han reconegut sempre a totes les víctimes. Aleshores, tot el que han dit vostès és una mentira i pugen així i mentixen a la cara a les víctimes de veritat de la dictadura franquista, a les víctimes d'un cop d'estat que són tota la societat, perquè nosaltres, com a societat, som totes víctimes i per això la memòria col·lectiva és tan important. En este país el problema és que els torturadors es van clavar al llit sent torturadors i es van alçar un dia fingint ser demòcrates i així tenim els seus hereus quedant en total impunitat. Estem en contra d'aplaudir els botxins i de justificar-los. I, per tant, com a demòcrates que som, estem en contra de la seva llei. I avui, per cert, tenen l'última oportunitat per a deixar d'abraçar el franquisme i abraçar la democràcia. És molt senzill. El que han de fer, si realment volen abraçar la democràcia, és votar a favor les nostres esmenes. Moltes gràcies. Muchas gracias. Tiene la palabra la ilustre diputada Mercedes Caballero. Gracias, presidente. Señorías del Partido Popular, si, como dijo el presidente Mazón, consideran que Franco fue un dictador y el franquismo una dictadura, lo tienen muy fácil. Aprueben la enmienda 124 que ha presentado el Partido Socialista. Condenen por escrito el franquismo y no nos hagan otra mazonada, por favor. Pero además lo tienen hoy, y permítanme la expresión, lo tienen mejor que nunca. El presidente Mazón ha dicho que aceptan menores no acompañados en la Comunidad Valenciana. Si Vox mañana rompe el pacto del Consell, voten ustedes en contra de la PL de la infamia. Y miren, sí, voy a hablar de ETA. Voy a hablar de ETA, aunque me avergüence leer unas palabras que dijo García Margallo, que le dijeron a García Margallo en el 2015. Cuando un alto dirigente, tras un mitin en el Partido Popular, en el que no había ni el tato, le dijo: desde que no nos matan, no tenemos proyecto. Vergüenza, señorías, vergüenza. Miren, ¿saben quién son estas personas? ¿Saben quién son estas personas? Yo se lo voy a decir. Vicent Carceller. Vicent Carceller era el editor de la revista satírica La Traca. Fue fusilado en el 40, ya había acabado la guerra de España, junto a Bluff, el dibujante del semanario, por defender la República. Los borraron a ellos, los borraron a la revista, y recuperar su memoria fue indispensable para entender el periodismo satírico de los años 30. Historia, señores, historia. Teófilo Alcoriza, lo asesinaron en el 47. ¿Saben por qué? Porque fueron a por su hijo Pedro Alcoriza, que era que era guerrillero, y no lo encontraron. Y como no encontraron al hijo, pues se llevaron al padre. El expediente de exhumación empezó en el 2009. Hasta el 16 no les entregaron los restos a su familia por las trabas de Rita Barberá. Peseta Lisandre. Señorías, el general Sanjurjo era un criminal
que si los aliados hubieran hecho aquí juicios como el de Nuremberg, estaría condenado de por vida. Sin embargo, le mantuvieron el nombre al hospital hasta que se lo cambiaron por Peseta Lisandre, un médico reconocido internacionalmente que asesinaron por rojo en el paredón. Díganles ustedes a sus nietas que las leyes de memoria no han valido la pena. Tengan el coraje de subir y decírselo. Pues tiene la palabra la ilustre diputada Marisa Gallo. Gracias, presidenta. Lo han intentado. Vaya si lo han intentado. Han buscado innumerables piruetas políticas para demonizar esta ley. No quieren concordia, no les interesa, porque viven de sembrar la discordia. Su política se basa en prejuzgar y lanzar futuribles que nunca llegan. Suben aquí y sin despeinarse hablan de extrema derecha. Lo dicen... Un segundo, señora Gallo, señorías. Poca vergüenza. Un segundo. Señorías, les ruego silencio. Señorías, les ruego silencio para escuchar a la persona que está interviniendo. Continúe, señora Gallo. Son los buenos demócratas que no dejan hablar a los otros. Suben aquí y sin despeinarse hablan de extrema derecha. Lo dicen los socialistas, que por 7 votos dependen de la ultraderecha más rancia y xenófoba. Hablan de cordones sanitarios, los que dependen de Otegi y Puigdemont. Hablan de defensa de los derechos humanos, aquellos que hacen socios prioritarios y se reúnen con Qatar o les ponen flores a la tumba de Hassan II, el rey marroquí que roció con napalm al pueblo saharaui para exterminarlo. Han buscado solo titulares, pasando por encima de las víctimas para tacharnos de ultras, mientras nos querían imponer sus pensamientos y su parte de la historia. Nos han llamado franquistas, fachas e infames por querer ensalzar las luces de nuestra historia aprendiendo de las sombras de cada etapa de la misma. Se tuvieron que ir hasta Nueva York, al despacho de relatores salientes de las Naciones Unidas para pedir una opinión personal no vinculante ajustado a sus intereses. Señorías socialistas, ¿ese informe ha costado a los españoles 10.000 euros? Han atacado la ley de concordia mientras querían imponer su ley, la memoria de las 2 Españas, una ley que en 7 años solo se desarrolló 3 artículos, que nunca se supo del Instituto ni el Consejo de la Memoria. Una ley del 17 que se prometía sancionadora y solo acometieron 2 aperturas de expedientes sancionadores en 7 años. Demostrando así que la sociedad española, a diferencia de ustedes, pasó página del franquismo. Mi abuela Queta lo tenía superado. Fue una niña en la guerra civil y en la posguerra. Si le preguntábamos por su padre o por el pueblo al que nunca volvió, siempre pasaba la historia sin muchos detalles. A mí siempre me decía que eso que pasó debía mantenerse en el pasado, que se había aprendido de lo ocurrido y que lo mejor era no vivir con odio. Su padre, mi bisabuelo Luis,
Era alcalde socialista de un pueblo de la serranía de Cuenca. Fue aprisionado 7 años entre checas y tras la guerra en una cárcel franquista. Su delito: escondió a una persona tras la entrada de los suyos, los republicanos, al pueblo. La persona era el cura del pueblo y mi bisabuelo era ateo. Miles de historias familiares, similares y parecidas, abuelos, bisabuelos, familiares, amigos. A todos les debemos vivir sin odio, vivir en paz, con concordia y en democracia, sin instrumentalizar la historia para no faltar a la memoria de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como yo, ¿verdad? Como yo, Francisca, igual. Poca vergüenza. Terminamos el debate de este punto. La votación ordinaria tendrá lugar tras la sustanciación del punto 12º.